Bueno, Dani, lo anticipabas. ¿Qué tipo exitoso, qué tipo en algún punto controversial, con una Ujú. forma de vida tan loca, Robbie Williams, Sí. y que ahora declara que tiene síndrome de Tourette? Claro, una vez más hablando acerca de su salud mental, porque sabemos que también Robbie Williams en diferentes oportunidades ha estado hablando acerca de estas situaciones que le ha tocado vivir puntualmente Sí, también con un diagnóstico de trastorno por déficit de atención, por hiperactividad y otras tantas situaciones que ha vivido, también adicciones, pero puntualmente ahora nos vamos a situar con lo que estuvo declarando a través de un podcast que dio más detalles acerca de esto y reveló que padece el síndrome de Tourette. De todas maneras, dice que a él particularmente este síndrome no se le presenta tal vez con estos movimientos involuntarios que habitualmente se conocen como tics, sino que se le presentan como pensamientos intrusivos que tiene dentro de su mente y a partir de acá es que se le va manifestando. Otro punto fundamental es que está también en el marco de una gira internacional y habla acerca de cómo estos problemas en su salud mental muchas veces le afecta y por más que uno arriba del escenario lo ve como alguien exitoso, como decíamos recién, y con mucho carisma y con obviamente una amplia trayectoria, bueno, esto muchas veces también se le ha presentado como una dificultad. Dice que su contexto de tranquilidad y de normalidad es estar en su pieza. Ahí él está ajá. tranquilo. Fuera de su habitación representa un cierto riesgo, entonces es por eso que verdaderamente lo ha trabajado y mucho para que alguien con tanta exposición como tiene él, bueno, Claro, no se le note arriba del escenario. claro, sí, sí, porque él congrega multitudes cada vez que actúa Ujú, y es raro nunca habérsele visto un claro. rasgo de No sé este si tipo, vieron la ¿no? Ujú. película que habla de su vida, que Mm, Sí, fue un éxito, Bederman. sí, Ujú. me sí, parece lo mejor en cuanto al ejemplo que él lo pone en un simio, pero cómo él se va mostrando en cada etapa de su vida. Y sí, lo muestra súper, una persona hiperactiva, sin control y claro. bueno, con muchos estados que por ahí no solamente están relacionados con las adicciones. ¿Vos tenías Está algo más para aportarte de Ujú. este caso? No, Ok, simplemente esto y ver también cuál es la diferenciación de si verdaderamente son pensamientos intrusivos o si también puede ser un movimiento, porque hasta el momento siempre ok, escuchábamos que eran más movimientos involuntarios, no tanto ok. este punto de pensamientos. Mucho para conocer sobre este tema. Obviamente que lo de Robbie Williams, por ser la personalidad que es o el personaje que es en el mundo de la música, nos dispara el tema y saber más de esto, porque tenemos casos aquí nomás a la vuelta de casa. Pero queremos compartir un video donde se ve justamente a una joven que está viviendo un momento de esa, se dirá crisis, no sé. ¿Lo vemos? ¿Puede ser producción? ¿Lo tenemos ahí? Fíjense. Put all the days into nightfall, and you're not here to get me through it all. Put now, you're so loyal. Thank you so fucking much. Esta chica no puede controlarse en clase. Ella tiene el síndrome de Tourette. Esto es un desafío único para quienes lo tienen. El Tourette provoca movimientos y sonidos involuntarios llamados tics, lo que hace que se golpee cuando intenta no hablar. Es un reto increíble que muchos convierten en fuerza y creatividad, aunque a veces te deja momentos incómodos como este. Shut up, you're bald. Now let's go. Put now. Bueno, ahí estamos, ¿no? El caso de otro cantante, habríamos hablar de Robbie Williams, este es Luis Mark Capaldi, quien definitivamente en un momento del show la gente lo acompaña cariñosamente porque la gente se da cuenta que él está sufriendo uno de estos momentos de Tourette. Y el caso de esta joven que está como en una peluquería, creo, Ujú. y se golpea, que es uno de los síntomas aparentemente cuando se despierta esto. Está sumado ya a la mesa Daniel Ruiz, neurólogo, con nosotros. Hola Daniel, ¿cómo va? Bien, bien, todo bien. Gracias por acompañarnos. ¿Qué es exactamente, aún con las diferencias que estamos viendo en estos casos, qué es el síndrome de Tourette? ¿Y por qué Bueno, se despierta? Bueno, el síndrome de Tourette, el nombre se lo debemos a un francés que lo describió, un gran neurólogo, ¿no? Y es la máxima manifestación de movimientos anormales que comienza con
cuadros que pueden ser tic simples, o sea que no siempre los pacientes evolucionan a este grado de afectación. Sí. Es muy común que los niños o los jóvenes puedan tener algunos tics, y eso se llaman tics simples. Ajá. El Tourette se acompaña de un tic de mayor magnitud, como vimos ahí, existen tics motores, como es esa persona que aplaudía Sí. o el movimiento que hacía cuando cantante. quería cantar. Ajá. Tic vocales que pueden ser simples, también un simple carraspeo o una simple emisión de un sonido gutural, o un tic motor muy complejo, como puede ser aplaudir, ¿Una risa puede ser soplar, también? puede ser risa, puede ser... Insultos, porque a veces se lleva un poco a eso. Claro. Lo conocemos por una novela también en ese sentido. Exactamente. Los tics vocales pueden ser que la persona repita lo que le dicen, y varias veces vos me decís, ¿cómo? O que yo repita lo mismo que estoy diciendo. Y los tics más complejos pueden ser lo que se llama coprolalia, que es emitir palabras que son obscenas y que son totalmente vos. involuntarias, ¿no? Ajá. Esto, como bien vos decías, obedece a una necesidad irrefrenable, incontrolable de hacer de una idea que hay que corporizarla y hacer lo que uno está pensando, ¿no? No lo pueden frenar. Es a nivel neuronal, digo, es como un cortocircuito ahí en la comunicación de las neuronas, ¿o qué? Totalmente. Se cree que es la dopamina, que es un precursor muy importante, un neurotransmisor muy importante, Sí. en exceso estimula áreas del cerebro, así que esa es la misma sustancia que produce el Parkinson o que produce los temblores. ok. En este caso se manifiesta con tic y con este tipo de alteraciones. Esto Pero se puede... Sí. No, Danilo, lo que planteabas o lo que contabas de Sí, Robbie Williams, de Robbie Williams. es que no sería este caso de tics o movimientos, signos motores, digamos, sino que tiene pensamientos intrusivos. decías. Intrusivos, claro, que ocurren dentro de él y que tal vez no se manifiestan. Y él lo ha logrado controlar. Claro. Porque la historia, Pero- hay que ver cuál es la historia de él. ¿Y qué es eso de pensamientos El intrusivos? pensamiento intrusivo es un pensamiento que vos estás por cantar y dices, bueno, ahora quiero golpear las manos. Y empiezo a pensarlo. Eso es un pensamiento intrusivo que no tiene nada que ver con lo que yo estoy Y haciendo. dice que muchas veces eran como voces en su cabeza que no las podía callar. Seguro. O ve a alguien y necesita decirle algo. Pelado. ¿Mm? Hay algunos casos muy risueños y hasta Claro, incómodos. claro. A un policía tonto. Y Porque él está pensando eso y fue un pensamiento Tiene- intrusivo Ah, ¿Y se esto escapa se la- y se despierta escapa de la la- nada, doctor? ¿Cómo? ¿Se puede despertar en cualquier momento? Empieza generalmente en la primera infancia y después bien. en la juventud puede aumentar y después puede pasar o mutar, que es lo que le está pasando a Robbie Williams. Él ha controlado con medicación y con terapias cognitivos conductuales, ha controlado ese demonio que tiene adentro y no lo saca. Pero tiene otras comórbidas, otras enfermedades que son parecidas o que se acompañan a esto, que es el trastorno disatencional, Ajá. el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo, la necesidad de repetir las cosas, y él bien lo dice, yo en la pieza estoy fenómeno. Claro. No ¿El quiero ataque de salir. pánico está ligado Totalmente, a esto? totalmente. Son todos cuadros que se solapan. Yo creo que en este momento Robbie Williams está más en la etapa de ánimo, que no es tanto una depresión, porque él sale y rompe todo, ¿no? Porque por ahí hasta tiene un componente de bipolaridad. Doctor, y si hablamos de primera infancia, papás, mamás que están mirando, ¿a qué tienen que prestar atención? Bueno, justamente a la presencia de estos movimientos anormales, que vuelvo a repetir, los tics simples son súper habituales y muy pocos casos evolucionan hacia Claro, hasta a veces esta grado. desaparecen. inclusive. Totalmente. Pestañear, por ejemplo. Total. Yo de niño me acuerdo que pestañaba, hacía fuerza con los ojos, pestañaba muy seguido. Sí, Se me fue. totalmente. Es un tic pasajero. Un tic simple. Claro, a mí me da Si uno eso nombre. se complica y aparece y uno empieza a ver, el parámetro es cuando ya empieza a interferir en el ambiente familiar, escolar sería, social, ahí hay que prestar un poco más de atención. Y hay que hacer una consulta urgente porque no siempre es un Tourette
sino que puede ser otra manifestación de una enfermedad neurológica. ¿Y la persona siempre se da cuenta de este tic, de Sí, este movimiento? totalmente. No hay manera Es que involuntario, sea... así que... Él Claro, no pierde se el da contacto, cuenta. eso lo distingue de una crisis convulsiva, epiléptica. Él no pierde el contacto, lo que pierde es la capacidad de detenerse. De retener ese contenerlo. impulso, Ese digamos. impulso. Y ahí Exactamente. recién en los anticipos decía que no tiene cura. ¿Esto es así? Es totalmente así. Pero Ajá. hay algunos medicamentos que ayudan, son bastante fuertes, hay que manejarlos con mucho criterio. El apoyo psicológico, la terapia cognitiva conductual, el manejo del entorno. Ustedes calculen el bullying que produce esto, lo Sí. que puede Sí, claro. producir Claro. esto en un ambiente donde los chicos son, sin querer, pueden ser muy hirientes. Entonces hay que preparar todo el ambiente para que esto se pueda controlar de la mejor manera posible, ¿no? Y en los casos más graves hasta hay algún tipo de cirugías cerebrales Sí. que se pueden implantar electrodos que estimulan ciertas áreas que pueden bloquear este tipo de sensación y movimiento. Por supuesto, esto es ya muy súper sofisticado y son para casos muy, muy graves que no han podido ser controlados. El uso de medicamentos hay que tener cuidado porque tienen efectos secundarios, ¿no? ¿Qué pasa con el tema del encierro? Porque recién Roy Williams hacía referencia a que él estaba mejor cuando estaba en su momento de Íntimo. soledad, en su pieza, encerrado. ¿Esto se recomienda en estos casos cuando te agarra este síndrome de Tourette? Bueno, no es una solución sino pasajera. Si no corremos el riesgo del enclaustramiento Claro, y todo lo que aislamiento. la depresión y todo esto. Cuando hay una crisis, sí, por ahí buscar un ambiente tranquilo, tratar de no... la gente que está al lado tiene que acostumbrarse a saber que, bueno, ya está, tratar de no bloquearlo, de no impedirle. Claro, facilitarle ese momento. Un poco lo que hacía el público con el cantante, Claro, ¿no? Es decir, lo vamos a acompañar. Lo vamos a bancar. Eso es Claro. facilitador. Y también surgen estos momentos de estrés, de estar Totalmente. expuesto, obviamente que se incrementa la Totalmente. posibilidad. Es más, ustedes han visto que cuando se ponen nerviosos, nos toca venir aquí o yo tengo que dar un examen o lo tengo que tomar, por ahí uno tiembla. Bueno, todo lo que es estrés genera hiperexcitabilidad que incluye esto, Y en ¿no? cuanto a la hora y bueno, el crecimiento de este niño de la primera infancia, ir transitando por la escuela y todo lo que hablábamos, ¿la vida puede ser normal para las personas? ¿A qué tratamiento fuera de lo farmacológico pueden someterse? Ya hablamos, y cuando empieza a interferir y vemos que esto no va vainando y empieza a presentar problemas de desarrollo, de crecimiento, Sí. de aprendizaje, se le da medicación. Pero siempre la terapia cognitiva conductual, que no es otra cosa que tratar de hacer lo que hace Robert Williams, manejar, Controlarlo. controlarlo. Sí, Ir contra la herramientas conducta, para la claro. gestión Controlarlo. de eso. Claro, que no son terapias de tipo de psicológicas largas, no, acá lo que intentamos es exponer a la persona al Sí. estímulo y tratar de que no reaccione Claro. con eso, que Te eso lo ayuda para el canalice hacia momento. otra Te manera. ayuda para el momento. Doc, la tartamudez no tiene nada que ver, ¿no? Con No, esto. no, es otro tipo de trastorno. Es otro tipo de trastorno. Sí, sí, sí. El autismo, Bueno, yo dije, hay otras causas, ¿no? Muchas veces algunos de estos pacientes hay que descartar que no tengan un compromiso, o que no tengan un perfil de autismo, un TEA. ok. Robbie Williams lo hizo y no lo tiene. Pero él sí ha tenido trastorno de atención e hiperactividad, que es mucho más frecuente que esto que estamos hablando, y le dieron medicación y hizo una adicción a la medicación. ¿Un trastorno Ay, puede despertar a otro trastorno, por ejemplo? Sí, porque es lo que yo decía de la comorbilidad, es como que van acompañadas, son cosas que van Claro. juntas. Entonces, como tienen en algún punto el mecanismo etiopatogénico o fisiológico coincide, pueden pasar de uno o el otro o convivir. Pero la persona que no tiene este trastorno, que no lo padeció desde pequeño, no lo va a tener, digamos, de grande. Es Es muy raro. raro. muy Y si raro. aparece en la adultez hay que tener cuidado porque seguramente no Viene es... acompañado de una Puede patología. ser una encefalitis, puede ser... en los chicos hay que descartar que no sea un síndrome panda, ese que aparece después de la faringitis por estreptocóxico, que no tenga algún otro problema cerebral. Entonces hay que hacer un diagnóstico y después un buen acompañamiento. Y tenemos que tener preparado el ambiente, como yo siempre digo en la escuela, tanto para el trastorno de ansiedad, para el trastorno de hiperactividad, para este tipo de trastornos, para los espectros, hay que
lograr montar estructuras que los Tal contengan cual. y que puedan ayudarlo a una vida lo más normal posible. Ustedes trabajan mucho con los psicólogos entonces, o sea, Sí, con los profesionales totalmente. de la salud. Hay una película que Mental. recomiendo ver porque habla de este fenómeno de Tourette, de un profesor que se enfrenta a la clase, se llama justamente Al frente de la clase, From the Class, que trata esto y ayuda a entender bastante bien cómo es el fenómeno de Tourette o el síndrome de Tourette y cómo se lo trate, cómo se puede convivir con una persona que tenga esta dolencia. Gracias, Doc. Gusto tenerte por acá. Gracias por la como invitación. siempre.